Anselmo era un artista del tiempo, el relojero más venerado de un país donde la precisión no era solo una virtud, sino una filosofía de vida. Su taller, un santuario de engranajes y péndulos al que llamaba el corazón mecánico, era un laberinto de maravillas. Allí convivían relojes de cuco que entonaban sinfonías completas, relojes de sol que desafiaban la oscuridad funcionando bajo techo, y relojes de pulsera tan delicados que parecían joyas diseñadas para las hadas. Anselmo vivía y respiraba la precisión. Creía firmemente en la lógica de los engranajes, en la belleza del mecanismo perfecto y en el orden inquebrantable del universo. Para él, todo problema, por abrumador que pareciera, no era más que un mecanismo complejo que aún esperaba ser comprendido y, por ende, reparado. Su mente privilegiada concebía el mundo como una vasta máquina, y él era su incansable reparador. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Sin embargo, incluso el gran Anselmo tropezó con un problema que superaba su habilidad, uno que ninguna llave o mecanismo podía desentrañar: su bisnieta, Aura. La tragedia había golpeado a la familia de Anselmo cuando los padres de Aura desaparecieron sin dejar rastro en una expedición a las vastas y traicioneras montañas. La niña, entonces, llegó a la tienda de Anselmo como un pequeño fantasma, una sombra silente que se movía entre los tic-tacs y los brillos del metal. Los médicos, impotentes, aseguraban que no estaba enferma en el sentido tradicional. Simplemente se estaba apagando. Había abandonado el lenguaje de las palabras y la alegría de su sonrisa se había desvanecido por completo. Sus días transcurrían sentada en un rincón apartado del taller, sus ojos fijos en las partículas de polvo que danzaban perezosamente en los rayos de luz que se filtraban por la ventana. Su quietud era tan absoluta, tan profunda, que aterrorizaba a Anselmo. Era una ausencia que dolía más que cualquier enfermedad visible. Es como un reloj al que se le ha acabado la cuerda, murmuraba el anciano relojero con una angustia creciente. Su voz apenas un susurro. Solo necesito encontrar la llave correcta, el resorte que la ponga en marcha de nuevo. Consumido por la desesperación y la inquebrantable fe en su arte, Anselmo tomó una decisión trascendental. Construiría para Aura su obra maestra, el culmen de su ingenio, el reloj del alba. No sería un reloj común y corriente. Sería una proeza mecánica que no solo marcaría la hora, sino que, en un acto de divina invención, la crearía. Visualizó que, al dar la medianoche, sus campanadas no resonarían con estruendo, sino que susurrarían historias de esperanza, fábulas olvidadas de un tiempo mejor. Y al amanecer, en lugar de la monótona salida de un cuco, emergería un colibrí de latón pulido y zafiro, cuyos ojos brillantes y alas delicadas cantarían una canción de alegría tan pura y vibrante que sería capaz de despertar cualquier corazón dormido, incluso el de su pequeña Aura. Esto la curará, le aseguró a la niña silenciosa, con una convicción que rayaba en la súplica. Es un mecanismo complicado, una maravilla de engranajes y poleas, un milagro de la ingeniería. Solo necesitas esperar, mi pequeña. Y así, Anselmo se sumergió por completo en su obsesión. Se encerró en la soledad de su taller, olvidándose del mundo exterior. Los clientes, acostumbrados a su meticulosidad, eran rechazados con explicaciones vagas. Las comidas se enfriaban sobre su mesa, intocadas, mientras él perdía la noción del tiempo. Su universo se redujo al rítmico tic-tac de su ambicioso proyecto, el constante sonido de su obra en progreso. Dibujó planos intrincados sobre pergaminos viejos, fundió su propio latón con una maestría ancestral y talló engranajes tan minúsculos que apenas eran del tamaño de una pestaña. Mientras tanto, Aura seguía siendo una presencia etérea en su rincón, inmóvil. De vez en cuando, sus ojos vacíos se posaban en su bisabuelo, un hombre frenético, con el cabello desordenado y las ropas manchadas,
rodeado de un sinfín de piezas diminutas. Le oía murmurar palabras técnicas, casi conjuros, sobre escapes y equilibrios, sumergido en su propio mundo. Los meses se deslizaron, uno tras otro, como granos de arena entre los dedos. El reloj del alba creció, alzándose majestuosamente en el centro de la tienda, una imponente torre de bronce brillante y plata reluciente. Era, sin lugar a dudas, magnífico, pero su belleza intrincada ocultaba una complejidad abrumadora, y cada vez que Anselmo intentaba darle vida, hacer que funcionara a la perfección, fallaba. Invariablemente, algo salía mal. Un engranaje se atascaba con un sonido seco y frustrante. El susurro prometido de la medianoche se convertía en un silbido metálico y desafinado. El colibrí, la pieza central de su milagro, se negaba obstinadamente a salir de su escondite. ¡Casi está!, le gritaba a Aura, su voz ronca por la falta de sueño, sus ojos inyectados en sangre de puro agotamiento, sus manos temblorosas por la frustración acumulada. «Solo un ajuste más, mi niña. Ya casi tengo el milagro, Aura. Espera un poco más». Aura lo miraba de vuelta. Sus grandes ojos permanecían vacíos, desprovistos de cualquier chispa de esperanza o reconocimiento. Llegó la víspera del solsticio de invierno, la noche más larga del año. Anselmo había jurado que el reloj funcionaría esa noche, una promesa autoimpuesta que lo había llevado al límite de su resistencia. Había trabajado 72 horas seguidas, una maratón de esfuerzo sobrehumano. Con dedos temblorosos, colocó la última pieza, un diminuto rubí que brillaba con una luz opaca. Concluyó el acto ceremonial de dar cuerda al mecanismo, una esperanza febril latiendo en su pecho. El reloj comenzó a emitir un tic-tac rítmico y esperanzador. Anselmo contuvo el aliento, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El minutero avanzó lentamente hasta marcar las 12. Hubo un chirrido metálico, estridente, un crujido ominoso, y luego, con un estallido repentino, un resorte saltó por los aires, golpeó la pared con un ruido seco y cayó al suelo con un sonido patético, el eco de un fracaso rotundo. El reloj del alba se detuvo por completo. El colibrí de zafiro nunca cantó su prometida melodía. El milagro, tan arduamente buscado, tan desesperadamente deseado, no llegó. Anselmo, con la mirada perdida, contempló la máquina rota, un monumento a su fracaso. Y entonces, por primera vez en 30 años de vida dedicados a la perfección mecánica, el gran relojero se derrumbó. Se dejó caer al suelo de su taller, arrodillado entre sus herramientas inútiles, su genio ahora ineficaz. Lloró, las lágrimas calientes rodando por sus mejillas curtidas. Lloró por su fracaso personal, por la arrogancia de su convicción de que todo podía ser arreglado, y por la niña silenciosa, a la que no había podido salvar con su ingenio. «Lo siento, Aura», sollozó, su voz quebrada y apenas audible. «No puedo. Simplemente no puedo arreglarte». Se quedó allí, tendido en el suelo, derrotado, mientras la última luz del día se desvanecía en el horizonte y las sombras de la noche invadían la tienda, engulléndolo todo. Ya no le importaban los engranajes, ni la precisión, ni el orden del universo. Todo su genio, toda su habilidad, se sentían vacíos y sin valor alguno. Dale like, suscríbete y comparte. Pasó una hora, una eternidad de silencio y desesperación, y entonces sintió un pequeño y delicado toque en su hombro. Era Aura. Estaba de pie a su lado, sus ojos grandes y profundos fijos en él, llenos de una incomprensible compasión. En su mano pequeña sostenía una taza de té de juguete, vacía, descolorida por el uso. Se la ofreció a su bisabuelo, un gesto infantil y puro. Anselmo levantó la vista. Sus ojos, antes obsesionados con la complejidad de un mecanismo fallido, ya no estaban fijos en el bronce y la plata. Por primera vez en meses, realmente vio a su bisnieta. Vio el polvo en su cabello castaño, la tristeza inmensa que velaba sus ojos, el leve temblor de sus manos. Había estado tan absorto,
tan consumido por la tarea de construir un milagro tangible, que se había olvidado por completo de la niña, del ser humano que tenía delante. «Gracias, querida», susurró, y con un nudo en la garganta aceptó la diminuta taza de juguete. Aura, sin decir una palabra, se sentó a su lado, en el suelo sucio y desordenado del taller. No emitió ningún sonido, simplemente se sentó, una presencia cálida y silenciosa. Anselmo, sintiéndose extrañamente vacío y agotado, suspiró profundamente. Miró el desorden que lo rodeaba, las piezas esparcidas, la promesa rota. «Cuando yo era niño», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella, su voz suave y melancólica, «mi abuela solía contarme historias sobre el hombre de la luna. Decía que no era un hombre, sino un conejo que hacía pasteles de arroz dulces y deliciosos. Habló durante una hora entera. Habló de su propia infancia, de la emoción de su primera cometa que voló alto en el cielo azul, de la tristeza inconsolable que sintió cuando perdió a su perro. Habló de la profunda pena que experimentó cuando sus propios padres se fueron. No estaba intentando curarla, no estaba intentando arreglarla, simplemente estaba con ella, compartiendo su humanidad. Cuando su voz se apagó, un silencio diferente llenó la tienda. Ya no era el silencio vacío y desolador de Aura, era un silencio compartido, un espacio de conexión. Me gusta la del conejo», susurró una voz tan pequeña, tan frágil, que Anselmo pensó que la había imaginado. Se giró lentamente, su corazón latiéndole con una nueva esperanza. Aura lo estaba mirando, sus ojos ahora con un atisbo de vida. Una diminuta sonrisa, apenas perceptible, se formó en la comisura de sus labios. El corazón de Anselmo dio un vuelco más fuerte que el tic-tac de cualquier reloj que hubiera construido jamás. «¿Qué has dicho, mi niña?», preguntó, sin atreverse a respirar, temiendo que el más mínimo movimiento rompiera el delicado instante. «El conejo, en la luna», dijo Aura, un poco más fuerte, con una claridad que le rasgó el alma. «Cuéntamela otra vez». Anselmo la miró, y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de gratitud y asombro. La abrazó con fuerza, sintiendo lo pequeña y frágil que era en sus brazos, una vida que regresaba. Pasó el resto de la noche no en su banco de trabajo, rodeado de herramientas y mecanismos, sino en el suelo frío del taller, con Aura acurrucada en su regazo, contándole todas las historias que había olvidado, todas las que guardaba en lo más profundo de su memoria. El reloj del alba permaneció roto, un testimonio silencioso de un fracaso mecánico en el centro de la tienda. El colibrí de zafiro nunca cantó su prometida melodía, pero a la mañana siguiente, Aura, con una energía renovada, ayudó a Anselmo a barrer el taller, un acto simple de compartir que, sin embargo, sembró una semilla de cambio. Y una semana después, un sonido olvidado resonó en el taller, la risa de Aura, clara y melodiosa, la primera en mucho tiempo, cuando Anselmo hizo una divertida imitación de un cuco desafinado. No era un mecanismo perfecto, ni una joya brillante, sino la espontaneidad y la calidez de un momento compartido, lo que trajo esa alegría inesperada. El milagro que Anselmo había estado buscando con tanta desesperación, el milagro que había tratado de forzar con latón brillante, rubíes preciosos y mecanismos complejos, no se encontraba en un engranaje, ni en un resorte, ni en la perfección de una máquina. Había dedicado su vida a la precisión, a la búsqueda de la forma y la función impecables, creyendo que en ellas residía la clave de la maravilla. Sin embargo, su taller, una vez un santuario de creatividad, se había convertido en una prisión de expectativas autoimpuestas, donde cada fallo lo hundía más en la desesperación. Había llegado en silencio, en la hora más oscura de su fracaso, cuando toda esperanza parecía perdida. No había llegado con el canto mecánico de un pájaro de zafiro, fabricado con una meticulosidad obsesiva, sino con el susurro apenas audible de una niña,
con su presencia sencilla y sin pretensiones. No lo había encontrado en su genio, ni en su habilidad mecánica, esas cualidades que tanto valoraba y en las que basaba su identidad, sino en su rendición, en su humanidad vulnerable. Fue en ese momento de quiebre, cuando soltó el control y abrió su corazón al caos de la vida, que la verdadera magia se reveló. La conexión humana, la empatía y la compasión resultaron ser los engranajes más finos y los resortes más potentes de su existencia. Anselmo aprendió la lección más profunda de su vida. No puedes construir un milagro. No puedes programarlo como si fuera un autómata, planificarlo meticulosamente en un cuaderno de diseños, ni forzarlo con tu habilidad más grande, por impresionante que sea. Los milagros no llegan cuando estás listo para ellos, cuando has perfeccionado cada detalle, ni cuando los exiges con la arrogancia de tu maestría. Llegan cuando menos los esperas, cuando dejas de buscar incesantemente con la mente y empiezas a sentir con el corazón, cuando te rindes al desorden de la vida, a su imprevisibilidad y sus imperfecciones, y simplemente, por un momento, te sientas en la oscuridad y compartes tu corazón. Fue entonces, en esa humilde entrega, que Anselmo finalmente encontró la paz y el verdadero significado de la maravilla. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.